Bueno, entonces, otro mecanismo que se utiliza son las honeypots. Básicamente es un, traduce como tarro de miel, ¿cierto? Y básicamente es un señuelo que se pone con el objetivo de distraer la atención del atacante, ¿cierto? Entonces son sistemas vulnerables que se ubican dentro de la infraestructura o de forma relacionada a la infraestructura para que si un atacante, digamos, piensa realizar alguna acción maliciosa sobre el dominio, sobre la infraestructura nuestra, pues va a concentrar su atención en un honeypot porque va a ver que eso tiene vulnerabilidades y en realidad ese honeypot está en una red totalmente aislada que no lo va a llevar a ningún lado. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues identificar quién es el atacante, ¿cierto? ¿Cuáles son las IPs donde nos están atacando para bloquearla en la red real? ¿Sí? Entonces es como un sistema trampa. Hay varios honeypots, hay muchos que son también de software libre y bueno, en realidad son sencillos de instalar, de implementar, hay para Windows, hay para Linux y básicamente lo que hacen es simular ser un equipo vulnerable que vamos a poner público o vamos a exponer de forma tal que no tengamos ningún riesgo, o sea, cierto, que esté en una red aislada que no tenga ningún riesgo y vamos a empezar a capturar todo el tráfico que está llegando a esa máquina y a partir de ahí vamos a darnos cuenta desde dónde nos están atacando. ¿Sí? Eso es un honeypot. Hay sistemas más complejos que ya no es uno solo, sino son varios honeypots, entonces es lo que se conoce como una honeynet, donde ya no es un único sistema trampa, sino que son varios. Entonces ya es toda una red con diferentes honeypots. De hecho, se pueden ubicar en diferentes segmentos. Por ejemplo, pueden haber honeypots internos, ¿cierto? Como hemos dicho, muchos de los ataques son de insiders. Entonces también pueden haber honeypots internos, honeypots para redes Wi-Fi y honeypot para la MZ, por ejemplo, donde tenemos los servicios. Los 100 bueno, básicamente son Security Incident and Event Management, es una solución que básicamente son también muy utilizadas en la actualidad y básicamente generalmente no se implementan como soluciones propias de la infraestructura, sino que pueden llegar a ser como un servicio, ¿sí? Entonces se prestan servicios de CIEM. Básicamente estas soluciones lo que hacen es que, como nosotros sabemos, tenemos muchos dispositivos en la red que están generando logs, eventos, y esos logs los tenemos almacenados, podemos llegar a enviar esos logs a un sistema de correlación. Entonces, un CIEM básicamente es un sistema de correlación en donde se hace un análisis centralizado de toda la información que se está recolectando de la red, de múltiples sistemas como los firewalls, los antivirus, las VPNs, los IDS, los proxy, todos esos sistemas de seguridad que generan logs, pueden o si tenemos una solución de 100, entonces nos envían los logs a un 100. El 100 lo que hace es que mediante técnicas de analítica de datos va a identificar patrones anómalos, ¿sí? Entonces ya no es un único dispositivo, sino que son múltiples dispositivos trabajando de forma coordinada o al menos analizando los datos que generan de forma coordinada para generar políticas de correlación. ¿Listo? Una política de correlación es cuando se enlazan diferentes eventos dentro de la infraestructura. Entonces se producen varias cosas, se pueden llegar a generar algo. ¿Listo? Y bueno, esos serían los honeypots. Por ejemplo, cuando se detecta una conexión fallida a un sistema, a un servidor, ¿cierto? Por ejemplo, una clave inválida en un servidor SSH. ¿Listo? Eso genera un evento. Pero ese evento pues es un evento único. No me genera ninguna alerta. Pero si ese mismo evento se repite múltiples veces, qué sé yo, en un lapso muy corto de tiempo, por ejemplo, cuando en menos de 2 minutos
2 minutos se presentan más de 15 intentos de autenticación fallidos por SSH. Eso podría disparar una, digamos, una alerta. ¿Sí? Entonces eso es una política de correlación. El incidente solito o el evento solito de por sí solo no me dice mucho, pero cuando ya se encadena con otros eventos, pues me debería generar una alerta. ¿Por qué? Porque eso podría ser un ataque de fuerza bruta, ¿cierto? Están probando y probando y probando passwords a SSH hasta tratar de encontrar el password real. Por ejemplo, tengo una aplicación o por ejemplo una VPN y se identifica que un mismo usuario inicia sesión a las 8 de la mañana con una IP en Bogotá y ese mismo usuario a las 8:40 inicia sesión con una IP en un país por allá de África, Argelia. Listo, el evento solito por sí solo pues no me dice mucho, me dice, oh, ese usuario entró a la red y ya. Pero la correlación de ambos ya me puede generar una sospecha, una alerta. No es normal que el mismo usuario esté en Bogotá a las 8 y a media hora o 40 minutos después ya esté en un país por allá de África. ¿Sí? Ese tipo de cosas se pueden llegar a detectar. Otro ejemplo, por decir algo, hay sistemas de control de acceso físicos. Cuando no llega a la empresa, pues pasa la tarjeta para saber que ya llegó, ¿cierto? Y le controlan pues los tiempos y eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el usuario está dentro de la organización. Por ejemplo, ese usuario no se ha logado o no ha pasado la tarjeta, entonces no está dentro de la organización, pero aún así, con las credenciales de ese usuario se están conectando a la Wi-Fi de adentro de la organización. Entonces, eso puede llegar a ser algo sospechoso, ¿cierto? Si él todavía no ha llegado o no está en la empresa, ¿por qué se está conectando a la Wi-Fi desde adentro de la empresa? ¿Sí? Entonces, esos tipo de comportamientos generarían una alerta en el 100 y el 100 pues nos alertaría, nos diría, vea, aparentemente este usuario tiene una conexión Wi-Fi sospechosa. Y a partir de esa correlación pues se pueden generar respuestas, por ejemplo, enviar una alerta a través de un correo electrónico, de un SMS, ejecutar algún tipo de script, se puede automatizar. O abrir un ticket. ¿Abrir un ticket para qué? Para que el responsable, digamos el analista de seguridad, pues se le llegue una notificación y haga la investigación. Listo, eso es un 100. Y bueno, en realidad tienen más cosas, no es solamente la correlación, sino que yo puedo alimentar el 100 con indicadores de compromiso. ¿Sí? Que eso ya lo veremos acá, más adelante. Por ejemplo, bueno, este dice, ¿a qué empresas o organismos de cualquier parte del mundo no le gustaría tener una especie de bola de cristal que pudiera adivinar con precisión cuándo y cómo y de qué manera va a ser atacada y ver vulnerados sus sistemas informáticos? Esto va más enfocado a lo que se conoce como inteligencia de amenazas. Esto sería otro tipo, va muy relacionado con el 100, es otro tipo de servicio que algunas organizaciones tienen. Y básicamente, ¿qué es la inteligencia de amenazas? Es el conocimiento basado en evidencia, incluyendo información de contexto, las implicaciones y demás variables que giran en torno a una amenaza, peligro existente o emergente sobre los activos y que se pueda utilizar para la toma de decisiones. En palabras más claras, es compartir y recibir datos con el objetivo de obtener información de valor que permita actuar de forma proactiva. Por ejemplo, si el día de hoy se está produciendo un phishing masivo a cuentas de Bancolombia, por ejemplo, y se detecta eso en algún sistema de monitoreo de X entidad, si esa información se comparte de forma proactiva, entonces digamos a otras empresas les puede llegar esa misma información diciéndole, vea, ojo que desde estas IPs están haciendo phishing. Entonces se podría actuar en consecuencia. Entonces ya con esa información, así todavía no me haya llegado el ataque, yo podría empezar a definir políticas que me bloqueen acceso a esas IPs o a esos dominios
Eso se conoce como indicadores de compromiso. Entonces, básicamente, la inteligencia de amenazas me permite compartir de forma proactiva los diferentes indicadores de compromiso. En realidad hay mucha información de ataques en la red, ¿cierto? Ese es un mapita de... Abrámoslo acá a ver si nos abre. Es un mapita de... esto es en tiempo real, ataques informáticos que están llevando en tiempo real, ¿sí? Bueno, acá están clasificados en malware, en phishing y en explotación de vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, todo esto rojo es malware que se está produciendo entre Indonesia, Estados Unidos, por acá está Unión Macedonia. Esto ya serían ejecución de exploits o de, bueno, de explotación de vulnerabilidades como tal. Todo esto son ataques en tiempo real que están detectando múltiples plataformas, ¿sí? De hecho, acá me dice el tipo de ataque, miren, las IPs, el tipo de ataque donde me dice eso es un exploit, o eso es tal exploit, o esto es un phishing, con los dominios y con todo eso. Entonces, si esta información, cuando se detecta que es un ataque, por decirlo así, persistente, o sea que está, más que un ataque persistente, es un ataque continuo, entonces esos indicadores de compromiso se pueden llegar a compartir, o las empresas los pudieran llegar a compartir, y, como les digo, generar políticas de forma más eficiente. Sí, eso es lo que se hace. Este es uno de muchos que hay, este es de Checkpoint, pero bueno, casi que muchos fabricantes tienen este tipo de análisis, que es básicamente analítica de datos basado en los eventos que están ocurriendo en tiempo real. Entonces, sí, toda esa información de tantos ataques que hay en internet, ¿sí? Bueno, no miramos, pero miremos, por ejemplo, el día de hoy cuántos han habido. 20 millones de ataques, ¿cierto? Hoy se han detectado 20 millones de ciberataques. Entonces todo eso me puede dar a mi información de valor. Entonces en ese sentido lo que busca la inteligencia de amenazas es precisamente eso, es compartir esa información para trabajar, digamos, de forma unida. ¿Sí? Que los diferentes fabricantes y las diferentes organizaciones estatales, si se logra compartir eficientemente esa información, pues va, digamos, así como los delincuentes informáticos trabajan de forma coordinada, pues digamos que las fuerzas del Estado o las empresas que tienen este tipo de servicios, pues también podrían trabajar de forma coordinada y aprovechar ese tipo de información de valor. Eso, bueno, es lo que se conoce como inteligencia de amenazas, Cybertrin alias, hay una alianza de amenazas cibernéticas. Y básicamente acá hay muchas entidades que lo que buscan, esta es como una de las que hay otras, pero son mecanismos que se buscan para compartir esa información. ¿Listo? Acá, por ejemplo, está, bueno, muchas empresas, o las principales empresas como Cisco, Checkpoint, Fortinet, McAfee, Palo Alto, Symantec, Rapid7, Telefónica, NITS, Zane, Infosec, Juniper. Y como, digamos, a través de sus sistemas de monitoreo, pues se pueden llegar a detectar ese tipo de ataques, pues compartir esa información me permite crear listas blancas y listas negras de posibles atacantes y con base en eso proteger mi infraestructura. Eso es lo que se conoce como indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso básicamente son así como cuando uno al médico que le pregunta los síntomas, entonces es igual, los indicadores de compromiso son posibles síntomas que me indican que una máquina está comprometida o que una red está comprometida o que un atacante pudiera llegar a utilizar esos elementos. ¿Sí? Básicamente es eso. Normalmente esos indicadores de compromiso se comparten a través de una cosa que se llama los CSIRT. ¿Sí? Y los CSIRT pues son los cuerpos o los equipos mejor de respuesta
a incidentes. Entonces las grandes organizaciones tienen equipos CSIRT. A nivel estado hay muchas entidades, o hay las principales entidades como por ejemplo la policía, el ejército, tienen CSIRT. Entonces uno se puede vincular, bueno, hay algunos que son privados, que son para ciertos tipos de empresas, por ejemplo, empresas del sector bancario. Entonces hay un CSIR que es de ASO Bancaria, que es exclusivo para empresas del sector bancario. Pero también hay CSIR públicos, por ejemplo el CSIR de la policía. Miremos si está activo. Entonces uno se puede suscribir. Este es, por ejemplo, el CSIR de la policía, cesir.policia.gov.co, y uno se puede suscribir, y con eso pues lo que hace es que tiene información que le va a llegar de forma cifrada al correo, de indicador de compromiso. ¿Sí? Uno se suscribe, luego hay una valoración de que la información es real, generalmente a través de un correo electrónico, una llamada telefónica. Y bueno, si usted pertenece a una entidad, a cualquier empresa que está preocupada por la seguridad y quiere recibir información, pues entonces se puede suscribir, por ejemplo, a este. Y hay otros, y por ejemplo ellos mandan, estos son algunos boletines públicos, hay algunos que son privados, pero bueno, por ejemplo acá están diciendo, bueno, esto es una herramienta que ellos recomiendan utilizar. Este es el caso de Zoom. Entonces se comparte información de noticias referente a seguridad, y en los boletines se comparte información referente a ataques específicos. Por ejemplo, bueno, este es de hace 3 días, como el último que ellos han mandado, y donde ellos dicen se detectó que desde tales cuentas de correo están mandando correos de phishing suplantando autoridad de tránsito, que lo que hace eso es descargar un malware para comprometer los equipos de las personas, ¿sí? Y acá le explican la información referente a cómo llega el correo, y por acá aparecen los indicadores de compromiso. Estos indicadores de compromiso generalmente vienen en este formato hash. Bueno, indicadores de compromiso pueden ser varios, pueden ser hash, que un hash es una identificación de un archivo único. Entonces yo lo que harían las empresas es simplemente alimentar estos hash dentro de sus listas negras, ¿sí? En sus sistemas antivirus ingresan estos hash, y cada vez que alguien trate de abrir un archivo que venga con este hash, el antivirus va a decir no, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser también direcciones IP o dominios. Acá por ejemplo hay un dominio, entonces uno podría en el proxy simplemente bloquear este dominio para que no ingresen allá. Entonces si alguien del interior de mi organización por X o Y motivo le hace clic acá, el proxy lo va a bloquear. ¿Listo? O pueden ser direcciones IP. Acá pues no vienen porque el ataque no es más un ataque de ingeniería social. Miremos por ejemplo otro. Este es otro phishing. Bueno, este es un listado de IPs de comando y control. Entonces miren, acá viene todo este poco de direcciones IPs, que son direcciones IPs desde donde están generando malware, o están manejando malware, mejor dicho, son centros de comando y control. Entonces uno en las empresas pues lo que haría sería simplemente bloquear estas IPs en los firewalls. ¿Para qué? Para que si se llega a infectar alguna máquina, el atacante no pueda controlar esas máquinas. ¿Listo? Entonces esto es lo que se conoce como inteligencia de amenazas. Es la forma como se puede compartir información referente a ataques. Puede que todavía no me hayan atacado, pero yo ya sé que posiblemente de esas IPs me van a atacar. Entonces yo antes de que me llegue el ataque bloqueo. Y una de las funciones de los CSIR es eso. Entonces uno de hecho podría crear un CSIR en su organización, ¿cierto? Hay CSIR de todo tipo. Simplemente son las personas encargadas de responder en el momento que ocurre un incidente, ¿sí? Obviamente eso puede tener una serie de consideraciones, y de hecho hay una metodología y no sé, pero en esencia es eso, son los responsables de
responder cuando nos están atacando, tener unos mecanismos de defensa estructurados. Y bueno, temas de inteligencia artificial. Entonces ya hay muchas soluciones de seguridad que aplican conceptos de inteligencia artificial. ¿Sí? Básicamente que la inteligencia artificial es la capacidad que puede llegar a desarrollar una máquina para tratar de imitar el pensamiento de los humanos. ¿Listo? Específicamente en el campo de seguridad, pues, bueno, en el campo de la tecnología eso tiene muchos usos, ¿cierto? En el campo de la seguridad se aplica, ya se los había mencionado ahora en el tema de los correos, se aplica lo que es el Machine Learning, que básicamente es un tipo de inteligencia artificial que permite aprender, ¿sí? Lo que se conoce como aprendizaje autónomo, aprender a partir de un dataset que se le pase, ¿cierto? Entonces, a partir de un comportamiento van aprendiendo y luego, cuando algo no está acorde con eso que aprendió, pues va a generar una alerta. Es así. Entonces, hay soluciones de inteligencia de Machine Learning aplicadas a ciberseguridad que también se utilizan, por ejemplo, en los CIEM. Como los CIEM recolectan eventos, yo podría decirle al CIEM, aprenda cómo funciona la red, cuáles son los eventos normales. Y después de que aprendió, luego le digo, si algo llega raro, diferente a eso, entonces genéreme una alerta. Más o menos así. Bueno, el concepto de Machine Learning, simplemente yo le voy a alimentar al sistema. En este caso, por ejemplo, le diríamos, vea, esto es un gato, 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 esto es un gato. Y él ya aprende a reconocer un gato. Cuando ve un gato, él dice, eso es un gato. ¿Sí? Así funciona el Machine Learning en realidad. Posteriormente, cuando ya aprendió, entonces, ¿qué va a pasar? Le mostramos el gato y va a decir, sí, señor, ese es un gato, porque yo ya lo aprendí a reconocer. Pero le mostramos otra cosa y va a decir, eso es un no gato. ¿Sí? Eso no es un gato. ¿Listo? Entonces ese concepto se aplica. Bueno, estos son algunos avances del tema de inteligencia artificial. Eh, Hay un juego que se llama AlphaGo, que es como una especie de ajedrez. Sí, de ajedrez, pero oriental. Es mucho más complejo. Y hubo una máquina que aprendió, se le pasaron muchas partidas de AlphaGo, perdón, del juego que se llama Go. Eh, y la máquina que se llama AlphaGo aprendió cómo se jugaba a partir de esas partidas y ya fue capaz de ganarle al campeón mundial, ¿cierto? Esto fue, bueno, hace varios años. Y, y bueno, en realidad también pasó en ajedrez y ha pasado en otros juegos. Pero acá lo interesante es que no hubo que meterle reglas de cómo funciona el ajedrez o de cómo funciona el Go. Simplemente se le pasaron fue partidas y él aprendió. Aprendió cuáles eran las reglas de juego, obviamente, y cómo podría, cuáles eran las mejores formas para ganar, ¿cierto? Aprendió eso. Y ya con toda esa información la procesada, pues, y eso se utiliza en sistemas informáticos. Ya se los había mencionado, por ejemplo, la forma como Google detecta que es spam. Primero, a partir de la clasificación que el usuario da, diciendo esto es spam, esto es spam, esto es spam, aprendió a reconocer el spam, ¿sí? Y ya hoy en día, pues prácticamente no es necesario que el usuario interactúe, sino que ya automáticamente lo hace. Y por ejemplo, Facebook también lo utiliza al momento de sugerir amistades o es también con algoritmos de Machine Learning donde aprende cómo es su comportamiento en línea y a partir de eso pues o sea, hace un perfil del usuario y con base en eso le recomienda cosas. Eso también es Machine Learning. Y bueno, ya acá
simplemente mostrarles este videito. Podemos tener ISO 27001, podemos tener políticas, podemos tener firewalls, VPNs, podemos tener proxies, podemos tener sistemas de detección de intrusiones, podemos tener antivirus, podemos tener backups, pero nunca vamos a estar 100% protegidos, ¿cierto? Que siempre le he dicho, es muy probable que si un delincuente o si un hacker bueno quiere, tiene tiempo y tiene las herramientas, es muy probable que en una organización se logre. O sea, todas las empresas han tenido problemas de seguridad, desde Google, Facebook, Yahoo, la NASA, el, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Todas han tenido fugas de información, problemas de seguridad. Entonces, pues, es muy pretencioso decir que la empresa de uno no le va a pasar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos ahí? Profe, no, por mi parte no. Por mi parte tampoco. Todo claro. No, claro. Todo bien, profe. Profe, vamos muy bien. Bueno, ahí ya terminaríamos esa parte, que sería la segunda unidad, que es todo el tema de protección. Y empezaríamos con el tema de malware. ¿Listo? Vamos a ver la teoría de malware. Bueno, algo en realidad es muy sencillo. Y yo creería que mañana hacemos las dos prácticas que nos hacen falta. Listo, entonces miremos. Creo que es esta.